Eso nos permitió ponernos al día con muchas herramientas que nosotros no sabíamos que se utilizaban y evitar errores. Antes de Jason, lo que utilizábamos era el sistema Excel, solamente Excel, y nos dimos a la tarea de comenzar a buscar un proveedor para poder solventar esta deficiencia que teníamos en el área financiera, recursos humanos, porque había muchas cosas que internamente no sabíamos de fórmulas, y son cambios muy positivos, ¿verdad? Porque es algo más claro, más conciso, más, digamos, al punto, que el personal tuviera su reporte al día, ¿verdad? Que lo busque en la página. Cada colaborador puede ingresar, ver sus vacaciones, ver su comprobante, tener varios respaldos que antes no teníamos. Nos ha apoyado en agilidad. Además de su implementación, cuando se hizo, recibimos un gran respaldo, una gran guía. Jason, como empresa, siempre están dispuestos a ayudarte. Si no entiendes algo, te hacen videollamadas o te hacen videoconferencias, y siempre tengo seguridad de que si tengo alguna duda, va a ser respaldada por ellos. Lo recomendamos con una empresa que es seria y nos da los respaldos que nosotros necesitamos. Buen día a todos y todas. Quiero darles la gracia por sacar este espacio para compartir con nuestros expertos. El día de hoy tenemos a Laura Hernández. Ahorita Laura se presenta. Tenemos a Sofi, que está en Costa Rica. Tenemos a Sofi Sánchez, que está en Guatemala. Y tenemos a don Juan Carlos Barahona, que está desde Honduras. El tema de hoy, vamos a hablar sobre upskilling, cerrando la brecha digital en Centroamérica. ¿Ok? Y básicamente tenemos unas consultas, preguntas, y vamos a ir desgranando esto en el momento. Así como nos acabamos de presentar y ver de dónde estamos, nos gustaría que ver si estamos bien con lo del chat aquí en el Zoom, y cuéntenos también para saber de dónde nos están visitando, si nos están visitando de Costa Rica, de Panamá, de México, para irlos saludando de esa forma. No sé si por ahí ya están escribiendo en el chat. Tenemos aquí desde Guatemala, Ana García. Hola Ana, Costa Rica, Panamá, Costa Rica. Vamos saludando. Laura, si querés, te habilitas vos y te vas presentando quién sos vos, cuál es tu experiencia, cuál es tu formación. De ahí vamos con Sofía y con Juan Carlos. Y de ahí entramos en materia. Aquí tenemos gente de Costa Rica, de Panamá. Lau, todo tuyo. Gracias. Buenos días a todos y todas. Un placer acá desde Costa Rica. Mis colegas que están por acá, los ticos, y las demás personas que se conectan desde otros países. Un placer. Esto venimos haciéndolo aproximadamente cada 5 o 6 semanas, y con temas que ustedes mismos nos ponen sobre la mesa, que son temas de actualidad, que nos duelen o que nos interesan a todos desde las áreas de talento, de recursos humanos. Entonces, pues en mi caso, un placer. Tengo más de 25 años de experiencia trabajando con la parte más importante de las organizaciones y del mundo en general, que son las personas. Soy apasionada de estos temas, mantenernos al día tecnológicamente y también en temas de habilidades, de desarrollo, de competencias, que no es el ahora, esto viene desde antes, ¿verdad? Pero que cada vez toma muchísimo más importancia. Soy financiera e ingeniera industrial de profesión, así es que, como entenderán, me gustan también mucho los números, los datos, pero siempre he trabajado en temas de talento. Tengo mi propia empresa, mi propia firma, que se llama Elevate Consulting, y estamos dirigidos mucho a trabajar con temas de liderazgo, de habilidades, de fortalezas, y también cómo ir cerrando brechas en esta era tecnológica y en este año que además va muchísimo más rápido que cualquier otro en temas de inteligencia artificial y upskilling y reskilling también. Así es que muchísimo gusto y espero que pasen 60 minutos, bueno, ya va a ser 54 minutos muy provechosos,
que pregunten todo lo que quieran y que abran también oportunidades de próximos temas para las próximas sesiones. Así es que mucho gusto. Listo, Sofi, por tu lado. Gracias, buenos días a todos y bienvenidos. Yo muy agradecida siempre de poder ser parte de estos espacios. Gracias, Alex, y también muy complacida de poder compartir con Lau y con Juan Carlos y con ustedes. Veo que también hay gente de Guatemala y eso está muy, muy bien. Estos espacios, como dice Laura, son espacios de puro aprendizaje y compartir. Entonces hay que aprovecharlos, hay que preguntar, sáquennos el jugo, ¿verdad? Que para eso estamos acá. No para ponernos como los expertos que lo saben todo, sino para compartir desde la experiencia y entendemos que también ustedes traen ahí experiencia importante que puede sumar al espacio. Así que yo tengo 10 años de experiencia en recursos humanos, gestionando procesos clave y hoy pues me dedico a la parte del bienestar laboral, que es algo tan importante y que sale también de las manos, por decirlo así, de recursos humanos, que al final es el que mueve todo lo que es importante, como decía Laura, en la organización, que es la gente. Entonces, bueno, disfrutemos este espacio y aprovechémoslo al máximo. Esa es la invitación principal. Y Juanca. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Carlos Barahona. Es un gusto compartir con ustedes, colegas de toda la región. Tengo casi 25 años de estar trabajando en recursos humanos, desde gestionando procesos directamente para organizaciones multinacionales, así como también prestando servicios de consultoría en mi etapa temprana de carrera, así como en el ahora donde con Laura formamos parte de Elevate y nos dedicamos a elevar el talento en toda la región centroamericana. Esperamos que este foro sea de su agrado, que con la experiencia que podamos compartir se lleven un poquito más de aprendizaje para cada uno de sus lugares. Muchas gracias. Listo. Gracias, Juanca. Y con esto lo que queremos es invitarlos a vivir en este espacio de una forma activa. Es súper importante y como dijeron los tres panelistas, No, estos ni de espacios eso se no abren vine. para que traigan ustedes sus ideas, sus preguntas, sus experiencias, para que todos podamos compartir. De esta forma se enriquece la comunidad, se enriquece la experiencia de recursos humanos a nivel de la región. Como digo yo, ya nosotros trajimos a 3 expertos, uno en Costa Rica, uno en Guatemala, uno en Honduras, y para entrar en temas de calor y el tema, Laura, que siempre arrancamos con vos, Soy tenés la esa, bendecida. esa la bendecida, ya que has estado con nosotros todo este año, para Sí, entrar en calor, ¿verdad? Y alinear lo que vamos a ver hoy de upskilling, es que suele confundir la gente entre upskilling y reskilling, ¿ok? Desde tu perspectiva. Y es sí. súper importante porque no es lo mismo, pero mucha gente habla como muy general el tema y los van confundiendo. Entonces, aquí vamos a tener ese desgrane de esa perspectiva para el negocio, ¿verdad? Súper importante para el negocio y para la región. Sí, bueno, muchas gracias, Alex. La pregunta es buenísima porque primero son dos conceptos que, aunque no son nuevos, sí van poco a poco poniéndose sobre nuestras mesas, ¿verdad? A nivel de talento, de recursos humanos. Voy a hablar de recursos humanos, que creo que todos nos entendemos ahí desde el concepto. Eh, y yo quisiera o me gusta traducirlo de una manera sencilla para que lo podamos guardar ahí en nuestro disco duro, ¿verdad? Y tenerlo presente en nuestro vocabulario y en nuestras conversaciones, sea con nuestros colegas, sea con nuestros equipos, sea con nuestros líderes, con nuestro CEO. Em, entonces, para ponerlo en términos simples, pero a su vez de negocio, ¿verdad? Que es el lenguaje que hemos venido hablando en los otros webinars que tenemos que comunicarnos con nuestros líderes a nivel organizacional, podríamos decir que el upskilling es
una evolución, ¿verdad? Es tomar el talento que ya tenemos en las organizaciones y darles herramientas digitales, herramientas que fortalezcan sus habilidades, sus capacidades, para que hagan mejor lo que ya saben hacer, ¿verdad? Y el reskilling, así como la palabra lo dice, es una reinvención. Ahí más bien lo que andamos buscando es capacitar, generar herramientas o facilitar herramientas para que alguien en un rol, ya que es totalmente nuevo, ¿verdad? Porque su tarea actual se automatizó o se eliminó o se centralizó o dejó de generar valor, pero es totalmente nuevo. Entonces ahí estamos reinvencionando, digamos, el puesto y también generando o facilitando herramientas para que ese nuevo rol se genere pues con todo lo que se necesita, ¿verdad? Yo agregaría incluso, no sé si hay gente de toda Latinoamérica, pero pensando en Centroamérica, que mucho de nuestro bagaje está funcionando ha funcionado en estos países, es que a nivel de Centroamérica, ambos conceptos son urgentes, ¿verdad? Porque nuestra región no se puede dar el lujo de descartar talento, al contrario, hay muchas empresas norteamericanas, suramericanas, principalmente, hay algunas europeas, pero principalmente, que vienen a buscar talento a Centroamérica, ¿verdad? Entonces no podemos dar ese lujo de quedarnos fuera de mercado o que los roles o los perfiles empiecen a escasear, ¿verdad? Porque esa ventaja competitiva de mantenernos actualizados en los roles que tenemos o reinventados en los roles nuevos, no los estemos trabajando, no los estamos atacando de la mejor manera. Entonces, upskilling, evolución, reskilling, reinvención. Esas son las dos palabras o los dos conceptos con los que a mí me parece que deberíamos quedarnos. Ok, vamos a aquí, igual como siempre, abrir el chat. Vayan poniendo ahí sus inquietudes, qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes piensan. Juanca, sigo con vos en el sentido de cuando hablamos brecha digital en nuestra región, ¿verdad? Eh, Esto que decía Laura en cuanto a ser productivos digitalmente, en la parte de upskilling, pues hoy por hoy hay una infinidad de herramientas, especialmente ya, ¿verdad? Que se están utilizando y casualmente Laura y yo compartíamos un congreso el lunes donde se habló de todas estas herramientas Totalmente, total. y lo que se descubrió es que estamos sobreplagados de datos, pero no los utilizamos. Ujú. Entonces, ahí la parte de que si nosotros, y como lo expuso Laura, que me encantó, que si el upskilling son herramientas tecnológicas, indiferentemente, y a softwares de gestión humana, softwares de nómina, etcétera, etcétera, y al final del día no estamos implementando y tenemos una sobredimensión de datos que no utilizamos para tomar decisiones, pues entonces desde tu perspectiva y siendo en esta parte productivo digitalmente, pues ¿cuál sería tu recomendación a que realmente podamos avanzar hacia un reskilling, ¿verdad? Si estamos todavía atrapados en la parte tecnológica, ¿cómo vamos a avanzar en esa competitividad que, como dice Laura, andan buscando todas estas compañías de posicionarse en Centroamérica con nuestro talento, pero si no hemos avanzado por ahí? Ahí contanos vos de tu perspectiva. Y creo que Juan Carlos tiene un punto muy bueno, porque igual Juan Carlos viene de un área de banca, ¿verdad? Que es donde son altamente tecnológicos y son casi que para mí, dentro de Centroamérica, los bancos tienen esa ventaja de posicionamiento ¿cómo se llama? De presupuesto, tecnología, cerrar brechas. Pero ¿cómo hacemos los demás mortales o de las demás industrias? Retail, industria, en fin, danos ahí tu perspectiva. El, el, el tema de que estamos plagados de plataformas es una realidad. Solo en los últimos 6 meses se han lanzado más de 12.000
diferentes apps, versiones, etcétera, y eso lo que hace es crear bastante confusión, bastante caos alrededor de qué usar y cómo usarlo. Si nosotros eh, queremos realmente ser efectivos en la adopción para efectos del upskilling y reskilling, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar todo el ruido, escoger una herramienta de las miles que existen y aprender con esa herramienta. Digamos, un enfoque bastante práctico, pero efectivo. Ahora, estamos hablando de herramientas. Para efectos de ser efectivos haciendo upskilling y reskilling, el tener la conexión, el tener la herramienta, en realidad es solo el comienzo. Cuando nosotros compramos la plataforma, tenemos el equipo, le damos celulares, habilitamos eso, en realidad eh, es como tener un gimnasio en la empresa. Sabemos que el equipo existe, sabemos que las pesas están ahí, las barras están ahí, las bancas están ahí, pero si no tratamos de inculcar el hábito, el conocimiento o incluso la confianza en las personas para que utilicen esos equipos, el gimnasio se vuelve un gasto decorativo, ¿verdad? Y quizás una propuesta de valor a los nuevos empleados que quién sabe si en el transcurso de su vida laboral lo van a utilizar. Pasa lo mismo entonces con la brecha digital y lo podemos ver en tres capas. La primera sí, es el app, es la máquina. Esa sí tiene que ver con cables, con las señales, con el internet, ¿verdad? Y la pregunta aquí es si la gente realmente puede conectarse. Y conectarse ya sea para aprender, conectarse para colaborar, conectarse para utilizar la inteligencia artificial, lo que fuera. Y esa es la primera pregunta. Pero lo que vemos es que usualmente las empresas nos quedamos ahí. Le damos el acceso a las personas. Ahora, ¿realmente le estamos enseñando a la gente qué hacer con esa conexión para resolver problemas reales? Es aquí entonces donde nosotros comenzamos a trabajar con la verdadera brecha. Porque si la gente entra y a través de su dispositivo móvil o a las diferentes plataformas y no sabe realmente interpretar la información que se le presenta, no sabe cómo estudiar, no sabe si lo que se le está presentando es algo confiable o no, no sabe distinguir de un correo que es válido versus uno que es sospechoso, ahí digamos no estamos siendo efectivos en ese esfuerzo de cerrar la brecha digital. Y el tercer nivel, digamos, que nosotros tenemos que asegurar para que la brecha digital se cierre es buscar cómo le ayudamos a las personas que entiendan cómo contribuyen a través de la tecnología. O sea, les dimos el acceso, les enseñamos qué hacer y cómo hacer cuando se logra conectar a esos equipos, a esas plataformas, pero les estamos enseñando a las personas para que tengan la confianza en particular para resolver problemas reales con la tecnología. Les estamos dando oportunidades de aplicar lo aprendido, les estamos dando la oportunidad de aprender de otros, les estamos dando la oportunidad de buscar automatizar cosas. Eso, digamos, es un reto real y si comprar equipos, enlaces de internet, plataformas, licenciamientos que usualmente son onerosos, sin que nosotros le creemos la competencia, cómo usar la tecnología y que les enseñemos cómo sacarle el mejor provecho para agregar valor, ahí digamos estamos siendo bastante ineficientes en los esfuerzos de upskilling y reskilling. Veo con frecuencia en clientes y en mi experiencia pasada las inversiones tanto en empresas millonarias como en empresas pequeñas que después de 6 meses y del boom de lanzar un programa de reskilling y de cierre de brechas digitales, las plataformas terminan en desuso, los indicadores se caen, porque simplemente confundimos que darle acceso a las personas a la tecnología es trabajar en upskilling y reskilling y en realidad no les estamos creando las competencias necesarias. Ujú. Ahí, nada más para dar un dato, desde la parte de puesta en marcha de proyectos o de implementaciones, ¿verdad? El nivel de deserción es altísimo a nivel mundial, ¿verdad? Hacer un cambio de tecnología, por lo general, el 70% de los proyectos son fallidos.
por lo que vos estás diciendo, porque no es nada más, y hablando en términos muy costarricenses, no es nada más comprar los chunches, los activos, ¿verdad? Hay que hacer toda esta parte de la parte de reskilling. Es, ok, ¿quién de nuestros líderes, y ahí sigo con Sofi, van a liderar casualmente esa transformación organizacional y de esto? Entonces, vamos a ver, Sofi, desde tu punto de vista, ¿verdad? Y tu visión de gente que lidera equipos en la parte de upskilling, que es optimización del presente, y reskilling, que vamos hacia al futuro, ¿cómo hace un manager en un entorno tan exigente para moverse entre ambos mundos sin descuidar la operación del día a día? Porque esa es otra, ¿verdad? Juan Carlos, te estamos contratando para que hagas estas y estas funciones, pero ahora viene un proyecto nuevo y tenés que dedicarle 400 horas a hacer esta transformación, pero tenés que seguir haciendo tus cosas, ¿verdad? Y muchas veces abrimos eso, no hay un PM, no hay apoyo, sino que en tu día a día vos tenés que resolver tus situaciones, tus broncas, ¿verdad? O tu día a día, pero además hacer todo esto. Entonces, ahí, Sofi, si querés, danos vos tu respuesta. Y veo que ahí Michael Aris ya nos puso una pequeña comentario. Ahorita lo leemos, pero avancemos con vos, Sofi. Sí, eh, mira, desde mi perspectiva lo que sucede es que tendemos dentro de las organizaciones a separar, ¿verdad? Es cierto lo que dice Juanca, es cierto, o sea, estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo recursos en las herramientas y la gente tiene que estar, pues, aprendiendo y entendiendo cómo usarlas de la mejor manera, pero entonces lo dejamos como procesos separados. Bueno, ya te enseñé y ahora le damos la sensación al colaborador o a la gente que es una carga más, como ya te enseñé, ahora tenés que ver cómo hacer con esto. No, el reto al final para el líder es integrarlo en la operación diaria y entonces así no va a sentir que está descuidando la operación, sino ¿cómo vamos a hacer que esto que te estoy dando, estas nuevas herramientas, esta nueva plataforma pueda realmente tener un impacto dentro de la operación, haciendo la parte de tu día a día? Entonces, ¿en dónde lo ves? En los proyectos, en la toma de decisiones, lo ves también sobre todo en la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo te garantizas que la inversión que estás haciendo sea una inversión que retorne a la organización? Lo tenés que hacer parte del día a día y no se tiene que ver como algo más, sino cómo entonces a partir de lo que yo sé, lo empiezo a aplicar. Y bueno, cuando son plataformas y procesos, pues se va a sentir al principio como que es algo adicional, pero cuando son temas de aprendizaje, en competencias, en temas de ese tipo, evidentemente lo puedes poner en práctica desde el día 2 que terminaste o desde el día 1 que terminaste de entregarle esa herramienta o ese nuevo conocimiento al colaborador. ¿Por qué? Porque lo va a aplicar dirigiendo equipos, en los proyectos, cuando está en el piso, lo tiene que aplicar y así es como a través de conductas que se observan, también tú vas viendo que eso va acompañando la operación y el impacto en la operación, pero tiene que ser algo que se integre y esa es la labor del líder. Tiene que ser algo transparente al principio, pues hay que reacomodar varias cosas, varios procesos, tiempos, pero luego tiene que ser parte de la operación para que eso no pese o para que no se agarre y se meta en el cajón y se quede guardadito, ¿verdad? Sino que realmente se aplique y se utilice y tenga un resultado. Ok, buenísimo. Vean qué interesante la pregunta que nos puso ahí Michael. ¿Cómo asumir estas ideas en una universidad, pero en el área administrativa, donde también hay variedad de puestos, desde los puestos más administrativos como asistentes administrativos, jefaturas, estas áreas en zonas verdes, mantenimiento, compras públicas, seguridad, entre otros? Y me llama la atención porque, y aquí para los tres, ¿verdad? O por lo menos de mi perspectiva, nos concentramos mucho en estos C-level, ¿verdad? En estos mandos medios donde necesitan mucha tecnología. Pero igual, viendo ese listado que nos ponen ahí, ¿verdad? O sea, zonas verdes, mantenimiento,
tal vez compras públicas, ahí no se me ocurre nada ahorita, pero en la parte de seguridad hay todo un tema de IoT, ¿verdad? Que son sistemas que ahora ya están integrados con inteligencia artificial, donde esta gente tiene, bueno, tenemos que tener cámaras inteligentes, procesamientos, riegos especializados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Como que pensamos siempre en la parte de arriba, pero también la parte de upskilling y reskilling impacta toda la organización. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a mí sí me parece que definitivamente hay que pensar en todos, no es nada más en la cúpula, ¿verdad? Si querés ahí, puedo opinar, Dale, dale. no sé si mis compañeros después quieren agregar algo. Mm, Porque está muy buena la pregunta en función de lo que estás diciendo, Alex. Uno siempre se imagina esto pues en el mundo corporativo, más a nivel de liderazgo, ¿verdad? Pienso que así como estás poniendo, así como este colega pone este comentario, así deben haber muchas realidades de otro tipo de empresas en donde querés mapear todos los puestos, ¿verdad? Entonces, voy a hablar en general pensando en que la pregunta que haces es de una universidad, imagino que trabajas ahí, pero mi opinión, ¿verdad? Algo muy personal, es que no debemos buscar que todos los puestos aprendan lo mismo, ¿verdad? No podemos tampoco pretender que todas las competencias digitales estén, no sé, en cada uno de los puestos y que se mida exactamente igual en cada uno de los perfiles, ¿verdad? Pienso que eh, en este tipo no, en todas las organizaciones tenemos de todos la segmentación de puestos, ¿verdad? Y entonces para mí pensaría que como esto viene de los temas de cómo desarrollar una estrategia clave de desarrollo, de habilidades, de capacidades, ¿verdad? Es también segmentar ese upskilling, ¿verdad? Por el tipo de valor que genera justamente cada puesto, no necesariamente por jerarquías, ¿verdad? Pensando en el tema de zonas verdes, mantenimiento, seguridad, que ahorita mencionabas vos también, Alex, y que yo me lo imagino en todas las empresas en las que trabajamos, este tipo de puestos existen, ¿verdad? Yo pensaría que el tipo de upskilling que tenemos que dar es más una utilidad práctica, ¿verdad? No se necesita ahí tener un software de analítica súper poderoso o complejo, ¿verdad? Pero hoy en día, y nosotros que trabajamos con ciertos partners, vemos cómo ahora incluso todos, ¿verdad? Desde nuestro celular podemos trabajar, no sé, con algunas apps que se necesite generar algún tipo de incidencia, entonces que el app nos sirva como instrumento o herramienta para ir sacando ese tipo de estadísticas, algún tipo de QR que también sea una herramienta para generar o llevar temas de inventarios o de herramientas, ¿verdad? Automatizar algunas bitácoras de seguridad mediante, no sé, el uso de voz, ya que no tengan que digitar, no necesariamente todo el mundo en esos puestos tienen una computadora. Entonces, para mí, en ese tipo de puestos, el foco debería estar pensado en algo que sea más práctico y en simplificarles justamente la vida de campo. No me voy a referir a los otros dos niveles que podríamos pensar que es el nivel profesional administrativo y el nivel de liderazgo, porque es justo de lo que ya venimos hablando. Ahora quise enfocarme más en ese otro nivel operativo, en donde a mi parecer lo que deberíamos, porque sí se puede también digitalizar y por ende tendríamos que capacitar a ese personal que trabaja en ese tipo de puestos, es buscar las herramientas que sean bastante prácticas, pero que les ayuden a simplificar y a mejorar las funciones que realizan. Sin decir más, por supuesto, liderazgo siempre ahí traduciendo esas herramientas digitales, porque muchas veces en ese tipo de puestos lo que encontramos es resistencia, ¿verdad? Por temor, por ansiedad, incluso a veces por un grado académico. Entonces, para mí,
que yo siempre, siempre, y ahí me escucharán canzona, tocaré el tema de que los líderes son nuestros promotores en todos estos temas, no importa el tipo de puesto de perfil con el que estén trabajando. Por ahí lo enfocaría Gracias. yo, digamos, un poquito. No, Ujú. no, y me parece súper bien y aquí sigo con Juanca Mm, ¿verdad? Porque vos sí. tocaste todas estos temas y es súper importante y con Juanca lo que quisiera es como abordar también por tiempo, porque vean, ya se nos fueron media hora y vamos casi por la mitad de las preguntas. Es eso, ¿verdad? En eso, como dice Laura, de los líderes y cuáles son esas herramientas hoy por hoy que un profesional en Centroamérica, cuáles son esas tres habilidades digitales que hoy se consideran totalmente no negociables en casi cualquier industria, ¿verdad? Porque aquí vimos este ejemplo muy bueno de una universidad y si tienen más preguntas, pónganlas ahí en el chat. Pero, Juanca, desde tu óptica, ¿cuáles serían esas tres habilidades digitales que no son negociables a hoy, 20, ¿qué estamos? 27 de mayo, o sea, ya pasamos Navidad en 7 meses, de 1925, como dijo Lau, ya se fue la mitad del año. O sea, ya estamos, o sea, ya estamos 27. Tiempo vuela, tiempo vuela. Así es. Eh, creo que cuando hablamos de habilidades digitales, forzosamente tenemos que hablar de niveles, ¿verdad? Ujú. Y así como el colega estaba mencionando los puestos de menor nivel en una universidad, hay de alguna manera y según mi criterio, bueno, estamos hablando de tres en particular, probablemente hayan más, pero si hablamos de tres en particular, tendríamos que hablar de habilidades que transversalmente apliquen a cualquier rol, a cualquier industria, a cualquier nivel jerárquico. Para seguir, digamos, con la conversación de la pregunta que generó el compañero, eh, usualmente se crean taxonomías, que es el término técnico, pero básicamente son los inventarios de habilidades por cada rol, y esos son específicos a cada plataforma, perdón, a cada rol. Cuando nosotros hablamos de habilidades digitales, usualmente pensamos en herramientas particulares. Por ejemplo, el nuevo RP en que hay que capacitar al equipo de finanzas o la nueva plataforma de CRM en que hay que capacitar a negocio, hay que capacitar a mercadeo, etcétera. Atención a clientes. Pero en realidad, las tres que yo sugeriría transversalmente son buscar cómo alfabetizar en datos a nuestra gente. Y no quiere decir que les vamos a enseñar estadística avanzada, es quizás leer una tabla de Excel, identificar una tendencia, entender los datos, poder graficarlos, poder explicarlos, acostumbrar a nuestra gente a que no tomen decisiones importantes si no hay datos que atrás los respaldan, ¿verdad? Y lógicamente hay niveles, podemos profundizar en hasta qué punto van a manejar la herramienta, si van a ser expertos, son los que van a generar los datos, son los que van a hacer ciencia de datos, lo que fuera. No es eso, es que entiéndase que en el mundo digital, tanto el servicio, tanto la operación, como incluso la creación de nuevos productos se basa en evidencia que viene de los datos. Eh, Eso como una primera habilidad. Eh, la segunda, yo diría, enseñémosle a nuestra gente, y creo que beneficiosamente la pandemia nos ayudó bastante, em, es la colaboración en línea, es la colaboración en la nube. El trabajo ya no ocurre todo en el mismo lugar ni al mismo tiempo, porque no solo es que hay que aprender a colaborar como lo estábamos haciendo en este momento, todos aprendiendo de todos en un ambiente sincrónico, pero también hacerlo en un ambiente asincrónico. La capacidad de comunicarse con claridad, haciendo correos electrónicos, porque en realidad a veces un correo electrónico mal redactado es un correo electrónico que tiene consecuencias y incluso afecta la moral y el clima de equipo. Cómo utilizar bien las herramientas de reuniones, cómo coordinar con otras personas que no están físicamente,
¿verdad? Y cómo producir utilizando herramientas en la nube. Y hoy de esas, digamos, hay múltiples, todo el ecosistema de Google, todo lo que es Office 365, etcétera. Y la tercera, muy importante, nuevamente pensando en la transversalidad, industria, rol, etcétera, son enseñarle a la gente eh, cómo, y no ser los expertos, lógicamente, en ciberseguridad, pero básicamente aquellos criterios que afinen el juicio para que cuando le llegue un correo tengan la mínima idea que puede ser un correo fraudulento, un correo sospechoso, que las contraseñas críticas las manejen correctamente, que la información de la organización sepan que debe ser, tratarse con confidencialidad. Entonces, cuando nosotros no abordamos el tema de los criterios básicos de seguridad, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo el eslabón más débil de toda la cadena de la organización en personas que están en nuestros pasillos de nuestra organización que no saben qué hacer con ellos. Entonces, yo diría que esas tres habilidades, estamos hablando de gestión básica de los datos, la colaboración en línea y los temas de gestión de seguridad digital, son lo mínimo, el piso. Lógicamente, si hablamos de niveles operaciones necesita más de automatización, recursos humanos necesita más de productividad, pero estas habilidades deberían ser como el mínimo necesario cuando hablemos de reskilling y que también como un consejo evaluemos primero estas habilidades antes de comprar cualquier plataforma, cualquier herramienta que nos lleven a un nivel superior. Ok, perfecto. Sí, ahí vos tocaste un tema bien importante, ¿verdad? Que dejamos por fuera muchas veces en las organizaciones y especialmente en temas de recursos humanos, que es la parte de ciberseguridad, ¿verdad? Porque casualmente el tema de recursos humanos es muy vulnerable desde el posteo del candidato, ¿verdad? Porque vos decís, mire, necesito un programador que sepa Java, que sepa esto, que ya ahí le estás dando al hacker cuáles son tus sistemas, pues para que se pongan en eso. Segundo, desde el mundo de recursos humanos, en temas de planilla, vos tenés el nombre, tu cédula, cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y mucha gente baja esa información a Excel. ¿Ok? Porque voy a procesarla porque, ¿verdad? Quiero salir temprano. Y lo otro es que cuando postulamos una posición, pues recibimos una cantidad de documentos que no. Lau, con vos, habiendo estas tres habilidades técnicas que nos hablan, ¿cómo aterrizamos eso desde tu perspectiva de habilidades humanas, ¿verdad? O sea, ¿cómo trabajamos la cultura de la organización en ese sentido de que a mí me parece que lo que dijo Juan Carlos, esa parte de herramientas de comunicación. Por lo general, las empresas, hay bandos, hay silos, y eso es lo que resta competitividad. Podría decir yo, Ujú, suena raro viniendo de este lado de tecnología, que eso afecta más que no tener una buena herramienta. Pero es cierto, ujú. aunque vos tengas, ¿verdad? Como dicen por ahí, no es la flecha, es el indio. Entonces, en ese Sí. aspecto, en habilidades humanas, ¿cuál sería, verdad? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo cambia eso o cómo fortalece eso a una organización? Sí, y buenísimo, ¿verdad? Como siempre llegamos al mismo punto de hablar de la parte humana, de hablar de las personas, porque creo que esa ansiedad todavía le sigue generando de que si la IA nos va a sustituir, y yo digo, bueno, no, 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 o sea, en realidad, el verdadero riesgo hoy no es el tecnológico, ¿verdad? El verdadero riesgo debe estar enfocado muchísimo más en seguir pensando en la parte humana. ¿Por qué? Porque el peligro es tener líderes o tener equipos que están implementando herramientas avanzadas para ir ahí a la velocidad, no quedarnos fuera, pero
no tener un criterio estratégico, no tener un debido plan de adopción de todo esto para saber qué hacer con ellas. El lunes que coincidimos en este congreso, que prácticamente hablaron y hablaron de todos los temas de la inteligencia artificial, de data analytics, orientado mucho a los temas de recursos humanos, decía, wow, o sea, ya ahora el Congreso ya no es un par de temas, ahora todo el mundo quiere hablar de tema. Entonces, también no podemos saturarnos de esto, sino hacer un alto rapidísimo también, porque esto estaba tan rápido, pero tenemos que detenernos y decir, ok, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿A qué le vamos a sacar provecho? Porque el software, la tecnología, tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Antes decíamos, sí, 12 meses, 18 meses, 24 meses. Ahora yo creo que estamos a merced de cuestión de semanas o de ni siquiera un año calendario. Y que pueda que ahí ya se necesite reemplazar o se necesite reestructurar o actualizar. Pero las habilidades humanas como la curiosidad, la adaptabilidad, el criterio propio, la resiliencia misma, esas no caducan y esas solo los humanos lo podemos tener y ahí esas competencias humanas son nuestro sistema operativo para que la tecnología, que es solamente aplicaciones, ¿verdad? Data, que son muy importantes, porque yo soy totalmente promotora del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y todo esto como una herramienta que nos acompañe, que nos favorezca, que nos agregue valor y que nos ayude a customizar nuestro tiempo, a eficientar procesos, ¿verdad? Que nos acompañe. Entonces, el sistema tecnológico, no es resiliente, no siente curiosidad por aprender. Todo eso tenemos que adaptarlo nosotros desde la parte humana. Esas habilidades humanas es lo que tenemos que promover para que la parte tecnológica, para que esto que decía Juanca, digamos, de herramientas digitales, que van a estar en una capa de una construcción, de una arquitectura completa de aprendizaje, siempre sea el humano el que esté por delante, el que lo dirija y el que le agregue y el que le saque realmente valor, ¿verdad? A esta parte. Así es que no podemos ir más atrás de la tecnología. Podemos ir acompañándonos con la tecnología, pero siempre hablando el idioma del negocio, pero teniendo claridad que esas habilidades humanas está siempre por delante de cualquier software que se ponga de moda, ¿verdad? Ujú. Sí, en eso, y aquí quiero preguntarle a Sofi desde su perspectiva de liderazgo, ¿verdad? Y vamos a ver, la gente y ustedes tres que han estado en puestos gerenciales de recursos humanos, bueno, Laura porque tiene una formación diferente, que es ingeniera, pero por lo general es gente que es psicóloga, gente que estudia recursos humanos. No contamos o no cuentan con un asiento en la junta directiva, mucho resuelve problemas, ¿verdad? Es un mundo muy solo, es un mundo en el cual, o sea, así como no te dan, digamos, ese lugar en la mesa, también vos sos el único, es la única persona que posee la información de quiénes son las personas que nos van a despedir a fin de mes, ¿verdad? Después de haber compartido un café el lunes, ¿verdad? Yo con Laura y haber pasado un día muy bonito en ese congreso, pero Laura sabe que para el viernes Alex va para afuera, ¿verdad? Y Laura conoce a mi familia, a mis hijos, en fin. Entonces, es un mundo es una posición, siento yo, que muy cruel, ¿verdad? Porque hay toda esa información. Entonces, en este tema que habla Laura, ¿verdad? Que el aprendizaje no está solo en los cursos, sino en el día al día, sino que es más bien aquí, ¿verdad? Porque es que debemos de apoyarnos, ¿verdad? O cómo influye esa reacción ante el poder del equipo. O sea,
cómo debemos de trabajar en conjunto, tener esas habilidades de comunicación, porque lo que decía Lau, ¿verdad? El software es el software, el input es el output, si el input es malo, el output es malo, ¿verdad? Pero entonces, Sofi, desde tu lado, ¿cómo reforzamos esas habilidades de liderazgo en que todo eso se genere en esta parte de la parte del reskilling, ¿verdad? Sabiendo que hay toda esa brecha y toda esa, digamos, falta de lugares y de espacios donde ir a buscar fuentes de información, ¿verdad? Sí. Con lo que dice Lau, vamos, y con lo que estás diciendo tú ahorita, la parte de recursos humanos y liderazgo desde la perspectiva de recursos humanos tiene un nuevo reto, porque ahora tenemos nosotros que digitalizarnos también. Siempre lo veíamos como separado. Siempre decíamos, ay, sí, la parte digital, ahí la gente de IT que se haga grande y nosotros somos la parte humana nada más. Pero ahora tenemos este nuevo reto en donde tenemos que integrarnos a la digitalización, a todos los sistemas, a toda esta parte tecnológica, porque definitivamente sí, siempre, y creo que en el webinar anterior lo hablamos, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar ser ese aliado estratégico, ese socio estratégico del negocio. Entonces no nos podemos quedar atrás, pero al mismo tiempo, totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. O sea, la tecnología también tiene que humanizarse, tiene que ir acompañada de esa parte humana. Entonces, al final tenemos que hacer una mancuerna perfecta, ¿verdad? Y la parte de liderazgo es el que va a crear el entorno para que eso se dé. ¿Por qué? Porque el líder es el que va a dar la luz verde o la luz roja. Es el que va a iluminar el camino y va a decir, por aquí nos vamos y por aquí no. Esto lo aplicamos, esto no. Y la perspectiva del líder o los lineamientos que él coloque son los que van a seguir los colaboradores o los equipos que están abajo, son estos equipos administrativos operativos que vienen, que al final lo que están buscando es una orientación. Entonces, el líder tiene ese papel fundamental de guiar hacia esa digitalización y esa parte de que recursos humanos se vuelva tecnológico. Es un reto porque siempre hemos visto recursos humanos, como lo digo, ¿verdad? La parte soft y no, ahora tenemos que ser un combo perfecto, ¿verdad? Alguien hablaba por ahí del combo perfecto, tenemos que ser ese combo perfecto. Somos muy humanos, pero también somos muy digitales y sabemos acompañar a los equipos en esa parte. Y la parte digital pues, es acompañada por nosotros desde esa parte humana, entonces es un complemento perfecto. Pero el manager lleva, por eso se llama líder, ¿no? Lleva el liderazgo de esa nueva, de ese nuevo reto, de esa nueva función y de ir abriendo el camino para que recursos humanos tenga ese espacio en el negocio, porque una vez que recursos humanos empieza a hablar el lenguaje del negocio, entonces ahí es donde alguien se va a parar y le va a decir, aquí está tu silla. ¿Por qué? Porque lo que nos estás hablando tiene que ver con nosotros. No estás hablando nada más desde tu perspectiva humana, sino estás hablando el lenguaje del negocio. Entonces, aquí está tu silla. Bienvenido, sentate. Nos interesa. De alguna manera es como irnos a ganar ese espacio, ¿verdad? Los de recursos humanos irnos a ganar ese espacio, pero es nuestra responsabilidad y es una necesidad, porque el negocio sin nosotros tampoco funciona, tampoco puede ser, ¿verdad? Tantas organizaciones que vemos que son pequeñitas y que la función de recursos humanos está remitida al contador y eso, y el contador no tiene ni idea de todo el tema humano y de todo el tema de competencias blandas que tienen que fluyen en ese canal. Entonces, sí es necesario abrirnos espacio en toda esta nueva era tecnológica y en estas nuevas tendencias. Y creo que ahí llevamos nosotros las de ganar también. Sí, gracias, Sofi. Y bueno, ya por tiempo, porque nos quedan 10 minutos, ver que se hace agua esto. Importante, y una de las cosas que yo mencionaba en el Congreso el lunes, es que hoy por hoy, o sea, si nos ponemos en este entorno del upskilling y reskilling, yo ya he visto una tendencia en países más desarrollados, donde ya hoy por hoy digamos, el equipo de HR o el CHRO, de un momento a otro le comienza a reportar la gente de tecnología, ¿ok? ¿Por qué? Porque tecnología hace 10 años o 15 años
hablábamos de softwares instalados, servidores, hoy todo es SaaS. Entonces, si yo tengo entre mi equipo un project manager donde yo puedo definir cuáles son esos procesos, mapear ese proceso, buscar una herramienta, que es la parte de upskilling, ¿no? O sea, y entonces ahí es donde viene, ok, ¿por qué necesito este presupuesto? Porque voy a liberar tantas horas hombres, voy a ser más efectivo, lo que decía Juan Carlos, nos pueden presentar una hoja en Excel o ¿verdad? Un análisis de datos, y de un momento a otro la competitividad de la empresa comienza a funcionar sin mayor inversión o con una inversión muy reducida. ¿Por qué? Porque obviamente hoy todos los softwares ya no es como antes de aquellas grandes inversiones, sino son pedacitos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Ahora, por temas de tiempo, a los tres, ¿verdad? Y les voy a leer la pregunta tal cual para que ustedes me den su respuesta. El reskilling obliga a que la gente suelte o lo que vaya a hacer bien, lo que está haciendo bien para adelantarse en algo incierto, ¿correcto? O sea, yo creo que hoy por hoy, ¿verdad? Yo estoy haciéndolo bien, me van a, lo que decía Laura, me van a enseñar algo nuevo y eso me da a mí, pucha, la inseguridad de que me van a reemplazar, ¿verdad? Entonces, no soy tan eficiente como yo pensé que era, ¿no? Porque no tenés las herramientas, no tenés el upskilling, ¿ok? Desde sus roles, ¿ok? ¿Cómo se gestiona esta parte emocional, la transición y la confianza del colaborador que siente miedo al cambio tecnológico? Y eso es, como dijo Juan Carlos, transversal en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, en todo lado. ¿Por qué? Porque obviamente el boom del AI está generando un impacto, está generando una eficiencia que no habíamos visto en muchos años. Les dejo la pregunta a los tres. Y Sofi, yo, sí. Ah, bueno, Lau. perdón, Dale, dale. perdón. Dale, Sí, dale, sí, dale. perdón. Yo siempre soy como la de ¿quién va de primero? Yo. Este, fíjate que nosotros lo estamos viendo mucho con las empresas que trabajamos, con los clientes que estamos atendiendo, que obviamente este es un tema que está sobre la mesa y bueno, con muchos colegas también, que si no se acompaña con un plan, ¿verdad?, de gestión de cambio, en donde se se valide toda esa vulnerabilidad para generar nosotros le llamamos un entorno de seguridad psicológica, ¿verdad? Donde el colaborador, la persona, el mismo líder exponga a qué le teme, ¿verdad? Cuál es la ansiedad que le genera. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque em, las personas pues normalmente nos resistimos al cambio, ¿verdad? Nos genera ansiedad, estrés, miedo. En este caso, incluso la resistencia en sí puede estar generada al miedo a la pérdida, a perder un estatus de experto, a que no estoy tan capacitado, a que no sé tanto como la generación que viene ahora, a ser incompetente, ¿verdad? A cometer errores. Entonces, pienso yo, y obviamente hablando desde mi background y mi experiencia de trabajar con personas, que eso debe gestionarse desde ahí, desde espacios seguros, trabajados con un buen plan. Obviamente, como decía Sofi, para mí es fundamental, o sea, no veo cómo utilizar otro término que no es fundamental, vital, que el líder sea nuestro primer contacto, al cual nosotros siempre lo decimos con nuestros clientes, es que si el líder no está on board, si el líder no es nuestro principal promotor, cualquier iniciativa que tengamos se va a caer, ¿verdad? Los seres humanos nos cuesta soltar, nos cuesta entrar a lo incierto, nos cuesta empezar a desafiarnos y salirnos de nuestro status quo. No digo que todos, pero sí la mayoría. Entonces, para que esto realmente camine, gestionando la parte emocional, la transición y ese miedo al cambio, definitivamente es a través de que las áreas de recursos humanos también acompañen con un plan real y verdadero para que eso y esto, no lo que viene, sino lo que está pasando,
em, genere más bien confianza en las personas, apertura en las personas, ¿verdad? Para que sea muchísimo más ágil la incorporación. Porque, señoras y señores, esto vino para quedarse. Así es que nos toca a todos nosotros acompañar y trabajarlo de la mano para que sea un éxito. Si no, nos vamos a quedar atrás, definitivamente. Sí, esta parte, hay que recordar que el cambio, más que técnico, es emocional, el cambio tecnológico. Y aquí me voy a aprovechar de una palabra que Laura usó al inicio, cuando definió el reskilling, dijo renovación. Entonces, creo que la forma en la que lo vendemos tiene que ser muy asertiva para que la gente realmente perciba la oportunidad que hay y la renovación tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con el potencial que te estamos viendo para llegar a donde te queremos llevar o a donde quieres llegar tú, pero hay cambios que hay que hacer, hay ajustes que hay que hacer. Entonces, sí, el tema tecnológico, el tema digital es como el propio miedo, ¿verdad? El cambio, que siempre nos paraliza un poco al principio, pero entendemos que ahí nos tenemos que quedar y que o nos hacemos amigos o nos hacemos enemigos. Lo que más nos conviene es hacernos amigos y caminar juntos. Es lo mismo, pero esta parte de cómo lo vendemos, ¿sí? Renovación, esa palabra me gustó mucho, renovación, que tiene todas estas, implica todo esto que decía antes, ¿verdad? Cómo te estamos viendo dentro del mapa de talento, te estamos viendo como un alto potencial, pero vamos a ir agarrando todas estas herramientas y te vamos a ir equipando para que la transición no sea difícil. Por supuesto que va a llevar tiempo y por supuesto que vamos a tener que esforzarnos, pero va a ser bajo ese plan que dice Lau, ese plan, esa claridad de qué es lo que vamos a dejar de hacer y por qué, ¿verdad? Eso es bien importante y llevar a la gente a ese nivel de conciencia. Hoy ya no nos funciona esto que estamos haciendo, necesitamos renovar completamente, vamos hacia acá. Y por supuesto, va a haber mucha gente que se va a subir al barco y gente que va a decir, no, 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 yo ya no, ya mucho tiempo, ya estoy cansado, no, no, no entiendo, no quiero, pero la forma en la que nosotros vendamos el producto, ahí está el resultado. La resistencia al cambio es real y me voy a apalancar en las palabras que utilizó Laura, ¿verdad? El cambio está aquí, es real, llegó y se va a quedar. Y ya estamos viendo impacto en muchas operaciones, en muchas tareas rutinarias de análisis de datos, de consolidación de información, etcétera. Entonces, hay que lidiar con él y hay que lidiarlo desde una perspectiva humana. Hay que abordar esos miedos que siente la gente de entrada. Tenemos nosotros la tendencia que llegamos con soluciones y no involucramos a la gente. Primero hay que abordar el miedo y después abordar las soluciones. Eh, el cambio, digamos, no tenemos que llevarlo solos, lo podemos hacer a través de crear programas donde entre colegas se aprenda, el experto en Excel, el experto en Power BI, el experto en programación e inteligencia artificial, y lo que se necesita más que invertir un montón de dinero en eso es crear toda la estructura de esos programas que le permitan a la gente sentirse más cómoda y que el aprendizaje no es un reto personal, sino que se vuelve algo comunitario. Que nuestros líderes no solo den el ejemplo, ellos aprendiendo primero, sino que también protejan el tiempo de aprendizaje de la gente. Y muy importante, permitirle a la gente que aprenda haciendo, porque de nada sirve darle eh, herramientas a las personas si no le damos la oportunidad de implementarlas. Entonces, que lo que ellos aprendan tenga una resonancia rápida, directa, el próximo lunes, después de haber aprendido algo, les da confianza también en esos cambios. Y bueno, ojalá nuestros programas vengan cargados de oportunidades para que tengan victorias rápidas. La gente emocionalmente se puede desgastar cuando ve que la carrera para llegar a lograr una habilidad le toma un año, 2 años, no. Tratemos de que nuestros programas les dejen victorias rápidas y que también esas victorias estén relacionadas a cosas en las que ellos ya hoy son expertos reconocidos. Comenzamos con upskilling para darles la confianza específica
en temas en los que ellos saben para luego pasar al reskilling, que es todavía más retador y emocionalmente todavía más retador. Buenísimo, ya estamos sobre la hora. Vean que se acabó el tiempo. Podríamos seguir aquí una hora más, pero sé que todos tienen cosas que hacer. Nuestros panelistas tienen muchas reuniones y nada, agradecerles. La verdad, ve, Ivy dice, se pasó volando el tiempo. Sí, Lau, nos Sofi, faltó. nos faltó como siempre. Sí, Y nosotros preocupados siempre por traer el mejor contenido y que no va a haber sí. suficiente contenido, pero no, más bien súper bien. Agradecerles, especialmente a ustedes, la audiencia, agradecerles por sacar esta hora, ¿verdad? Y agradecerles por conectarse desde de todos los países, porque como dicen por ahí, en todo lugar que podamos tener una interacción de valor, hay crecimiento, hay conocimiento y la gente que está aquí, pues, ¿verdad? Nuestros 3 panelistas son de altísimo valor, excelentes profesionales, como siempre les agradezco por el espacio. No se pierdan nuestra próxima invitación al próximo tema. Vamos a estar todavía, creo que este año vamos a tener 2, 3 temas más, así que estamos contentísimos de tenerlos por acá, que se conectan y agradecerles el tiempo. Veo ahí que mucha gente dando high fives Sí, muchas gracias. muchas gracias a todos. Y nada, estamos en contacto. Que tengan un excelente día, un excelente fin de mes, que puedan pagar sus planillas a tiempo. Y Feliz nos día, que vemos el estén otro muy mes. bien. Hasta luego, Chao, gracias. cuídense. Gracias. Chao. Bye.